Si te gusta este tipo de historias, dale a like para más y no te olvides de suscribirte, que me ayuda bastante y se agradece. Saludos al final del video. Con nuestro prota, luego de haberle dado un Black Flash con toda su potencia y haber mandado al gnomo por los aires, destruyendo la cúpula de la UA en el proceso. Ahora mismo, se encontraba nuestro gallo en un pequeño cráter producto del potente golpe que había dado, con una pequeña sonrisa producto de la emoción de por fin haber vencido a un enemigo tan poderoso como lo era el gnomo. All Might y sus 4 compañeros estaban muy atónitos y sorprendidos por todo lo ocurrido. Sus compañeros no pudieron ver más que destellos de velocidad, ondas de impactos y también sentir ondas expansivas por los potentes golpes que daban. All Might estaba igual de sorprendido que sus alumnos, en la pelea contra el gnomo. Inclusive no pudo lograr divisar a Itadori en varias ocasiones debido a su gran velocidad. ¿Quién rayos eres, Itadori Shonen? Pensaba el símbolo de la paz, demasiado asombrado por el poder de un joven de 16 años como él. Con Itadori, recordó que había algo más todavía por resolver. Se puso serio mientras giraba su cuerpo a un lado para ver a Shigaraki y Kurohiri, los cuales estaban impactados por lo ocurrido. Shigaraki, ¿qué? ¿Qué significa esto, maldita seas? No comprendo nada. ¿Quién mierda es este mocoso, Itadori? Itadori es su nombre. El símbolo de la paz dijo su nombre. Dijo mientras comenzaba a rascarse el cuello con fuerza y ansiedad. Shigaraki. Mierda, mierda. Aparte de ese infeliz, el símbolo de la paz no se ha debilitado en nada. Ese tipo me mintió. Dijo muy confundido y ansioso mientras no paraba de rascarse el cuello. Yuji habló. ¿Qué pasa? Tú comenzaste esto. Ven y termínalo si puedes. Decía con una voz profunda y llena de furia contenida, la cual hizo que Shigaraki se sintiera intimidado por el pelirrosa. Sus compañeros lo miraron en silencio, pero sus bocas calladas tenían en su interior miles y miles de preguntas. Bakugo en concreto miraba a Itadori atónito y impotente. Este sujeto no había usado ni el 2% de su poder en su pelea, y aún así había perdido brutalmente. Peor aún, estaba más cerca que nadie de lograr convertirse en el héroe que supere a All Might con tan poca edad. Su frustración era increíble, pero en la situación en la que seguían, no diría nada. Itadori notó algo raro. Había mirado de reojo donde estaba All Might porque escuchaba un ruido raro, y vio como una muy pequeñas pizcas de humo comenzaban a salir de su cuerpo, y no era el polvo levantado, era humo propio. Lo cual lo confundió, pero debería preguntarle después de que terminen con Shigaraki. El villano estaba rascándose con mucha fuerza el cuello, bastante ansioso y muy estresado. Shigaraki, maldición, si solo tuviera a Nomu. Ese tipo sería capaz de ir contra él sin pensar siquiera un poco. Maldición, maldición, pero ese mocoso, ese maldito mocoso arruinó todo. Maldito Itadori. Se quejaba con mucha molestia y frustración el villano, que se rascaba el cuello sin parar haciéndose daño. Itadori, harto de sus quejas, estaba por ir y derrotarlos de una vez y así ponerle fin a todo esto. Pero luego de la nada, todos los presentes, incluso los villanos, se quedaron confundidos y sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. El chico pelirrosa había vomitado mucha sangre mientras caía de rodillas al suelo con los ojos en blanco, como si estuviera convulsionando, para caer al suelo inconsciente. Lo cual alarmado en gran medida a sus compañeros, en especial a Kirishima y Izuku, los cuales gritaron su nombre preocupados. Kirishima y Izuku. Itadori. Dijeron al unísono. All Might. Shonen. Decía mientras iba donde Itadori, rápidamente comprobando su estado, viendo que estaba inconsciente. En ese momento All Might escupió un poco de sangre casi imperceptible para todos en el lugar y luego se quejó mentalmente. All Might. Maldición. Me quedaba el suficiente tiempo como para poder haber derrotado a esos 2 villanos, pero me quedé como estúpido perdiendo tiempo, y lo último de tiempo que tenía no lo usé para atacar. Qué patético que soy.
decía muy frustrado mientras sostenía con su gran mano la cabeza del chico pelirrosa viendo que todavía respiraba, pero lo que lo alarmaba bastante era que sus latidos eran lentos y poco fuertes. Lo supo porque tenía su otra palma en el pecho de Itadori. Shigaraki y Kurohiri viendo la situación estaban bastante confundidos, pero Kurohiri logró descubrir algo en particular: el cuerpo de All Might estaba tensándose mucho. Lo cual significaba que la pelea contra el gnomo lo había desgastado lo suficiente. En cambio con el chico, quizás podría ser que la pelea contra el gnomo por fin le cobró factura y su cuerpo sucumbió, aunque no podría estar del 100% seguro ya que hace instantes estaba como nuevo, pero eso no importa. Esas eran sus oportunidades. Kurohiri. Shigaraki Tomura. Mirando cuidadosamente, veo que fue debilitado. Al parecer su encuentro anterior con Nomu lo agotó lo suficiente para hacer que este combate con ayuda del mocoso de pelo rosa lo dejara muy agotado. Además, esos chicos parecen estar congelados del miedo, y todavía tenemos subordinados los cuales usar. Dentro de poco llegarán los refuerzos. Si tú y yo trabajamos juntos, todavía nos queda una chance de poder matarlo. Y en resumen, todo lo demás pasó como en el anime hasta la parte donde por fin Shigaraki y Kurohiri escapaban del lugar al ser acorralados por los héroes profesionales que llegaron al lugar. Y Cemento salva a All Might de que Kirishima descubriera su identidad al querer ir al lugar donde estaba Izuku Itadori, el primero con las piernas rotas por haber usado el One for All. Y el segundo oculto en el humo con el All Might esquelético. All Might. Cementos, por favor llama de urgencias a una ambulancia para este chico. Decía señalando a un inconveniente Itadori. Siendo vistos por Cementos y Izuku que estaba en el lugar. Cementos. Comprendo, de inmediato All Might, te trasladaremos a ti y al chico a la enfermería en secreto. Decía muy serio mientras All Might asentía. Izuku vio de reojo a su compañero en ese estado y no pudo evitar entrar en una pequeña angustia. Parecía que estaría todo bien pero ahora temía por su vida. Cambio de escena, en un bar de dudosa calidad y de aspecto mala muerte, Kurohiri había aparecido y dejó a un balanceado Shigaraki en el suelo sangrando. Shigaraki. Ouch, fui disparado en ambos brazos y piernas, perdimos completamente. Hasta Nomu fue derrotado. Todos los subordinados fueron derrotados como si nada. Esos niños eran geniales. El símbolo de la paz estaba saludaba. No es como me habías dicho, Sensei. Decía reclamándole a un sujeto el cual se encontraba detrás de una pantalla donde solo se escuchaba su voz. All for One. Para nada. Es solo que no nos preparamos lo suficientemente. Otra voz que sonaba como la de un anciano de avanzada edad también habló por la pantalla. Sí, los subestimamos. Me alegra de haberlo hecho con ese nombre barato de la Liga de Villanos. De cualquier forma. ¿Qué hay del maestro y mi creación Nomu? Dijo con curiosidad. Shigaraki frunció el ceño mientras que Kurohiri hablaba. Kurohiri. Fue volados lejos. Decía serio mientras confundía a la voz de avanzada edad. Kurohiri. Más específico, sin coordenadas de su ubicación. No pude encontrarlo, no siquiera con mi portal. Decía algo frustrado mientras apretaba los puños levemente. Luego de un par de quejas por parte del anciano, Shigaraki habló. Shigaraki. Poder, es verdad. Es verdad. Ese infeliz. Ese miserable. Decía mientras sus ojos se llenaban de furia y odio sin control al recordar rápidamente a ese chico. Lo cual llamó la atención de All for One. All for One. Shigaraki, ¿qué sucede? Decía con curiosidad y con su tono tranquilo pero con su aura de malicia. Shigaraki. Había un mocoso de pelo rosado con cicatrices en la cara, el cual fue el que derrotó a Nomu con ayuda de All Might, pero ese infeliz. Ese maldito mocoso de mierda fue el que derrotó a Nomu, no fue el símbolo de la paz, maldito mocoso de mierda. Decía muy furioso mientras se quejaba sin parar. All for One estaba bastante sorprendido de escuchar eso, un simple chico había logrado vencer a Nomu. Increíble, era difícil de creer pero por las constantes quejas sin parar de Shigaraki no le costó mucho creerlo. All for One. Vaya, qué interesante.
Un niño con el poder del mismo símbolo de la paz, es algo que no había visto en muchos años. Decía con algo de curiosidad. All for One habló mientras veía retorcerse y quejarse constantemente a Shigaraki. All for One. Por supuesto que tienes arrepentimientos. Pero esto no fue un ejército. Llama a la élite. Tómate todo el tiempo que necesites. No podemos movernos libremente, por eso necesitamos un símbolo como tú. Shigaraki Tomura. Decía con maldad latente en sus palabras y firmeza, mientras el mencionado solo miraba a la pantalla fijamente. Cambio de escena, en la USG. Toda la zona ya fue perimetrada y controlada por la policía que llegaron al lugar, mientras que el detective Naomasa Tsukauchi hacía un recuento de los alumnos del lugar. Tsukauchi. Los demás exceptuando al que tiene las piernas heridas, están ilesos. De cualquier modo, que los estudiantes vuelvan al salón por ahora. Decía tratando de hacer que los estudiantes se tranquilicen y vayan a los salones sin mucha preocupación. Pero una pregunta en general hizo que todos prestaran atención. Tsuyu. Detective, ¿qué hay de Aizawa Sensei? Decía preocupada. Con ello el detective les mostró un audio que explicaba el estado de salud de Aizawa, diciendo que sus órbitas fueron destruidas, y sus ojos sufrirán los efectos. Al escuchar la grabación los alumnos se quedaron preocupados por su sensei y el estado que tenía. Luego de eso también preguntaron por el estado de 13 Izuku, también diciéndoles que están bien. Pero Kirishima demasiado angustiado preguntaba por alguien en particular. Kirishima. Detective, dígame cómo está Itadori. Decía con la angustia alta y notoria. Al decir eso el detective agachó la cabeza un poco mientras daba un pesado suspiro mientras sacaba la grabadora y reproducía un audio más. Voz de enfermero. Su estado físico está estable, sin rupturas de huesos o sin daños cerebrales o desgarros en los órganos. Pero, sus signos vitales son bajos y muy poco frecuentes, estamos probando todas las formas de reanimarlo pero no funciona, no queremos asegurar nada pero... Por cómo van las cosas el chico parece estar en un coma profundo. Lo lamentamos. Decía mientras cortaba la grabación. Tsukauchi. Eso es todo. Decía serio mientras guardaba la grabadora. Haciendo que sus compañeros se quedaran muy angustiados por el estado de salud de Yuji, mientras que Kirishima apretaba con fuerza sus puños mientras que sus ojos se cristalizaban un poco. Kirishima. Maldición. Se quejaba, sabía que si él hubiera intentado ayudar a su amigo hubiera sido un estorbo absoluto. No era ni un gramito de lo fuerte que era Itadori. Y eso lo hacía sentir impotente, por su debilidad no pudo ayudar a su amigo y ahora estaba en urgencias y en un dudoso estado de salud. Se sentía fatal. Caminar y estaba consolando a unas tristes Hiro y Mina, Hiro con los ojos húmedos también, mientras que Mina no pudo aguantar y estaba sacando muy pequeñas lágrimas, temía por la salud de su compañero y amigo. Sin más que poder hacer, todos los estudiantes tuvieron que servirse a la UAS sin quejas. En un espacio oscuro y vacío. Un inconsciente Itadori comenzaba a despertar, para luego mirar a su alrededor lentamente viendo que estaba en lo profundo de aguas, pero no sentía como si se estuviera ahogando. Pero estaba bastante confundido, lentamente comenzó a nadar hacia arriba y al hacerlo, vio en arriba el espacio con miles de estrellas por su alrededor como si estuviera en el espacio mismo. Se confundió mucho, ¿qué había pasado? ¿Qué pasó con Shigaraki? Con Kurohiri. Sus compañeros y All Might. La USG. Y peor aún, ¿dónde rayos estaba? Nadó un poco más lentamente hasta que sintió una extraña plataforma en el agua, dirigiéndose a esta para luego al llegar, subirse en la plataforma y luego mirar a su alrededor y la plataforma. Era una gran plataforma de forma circular de color negro de quizás 100 metros para adelante. Yuji, ¿dónde? ¿Dónde estoy? All Might. Chicos. Decía confundido mientras trataba de ver si alguien aparecía pero no pasaba nada. Voz. Vaya. Pero qué molesta sorpresa.
Decía un voz que Yuji conocía a la perfección, con el simple sonido de su voz sonando por el lugar ya le causaban una asquerosidad increíble. Pero sobre todo, una furia incontrolable. Yuji, ¿qué significa esto? Decía muy serio reteniendo la furia que tenía en su interior. La voz se hizo presente y en el lugar apareció un Sukuna en su forma de la era Heian cruzado de brazos. Sukuna. Deseaba que no aparecieras, mocoso. Decía con una sonrisa algo burlona pero también asqueado de ver la cara del pelirrosa. Yuji apretó los puños fuertemente mientras miraba a Sukuna enfrente de él. Sukuna. ¿Por qué me miras así, mocoso? Es molesto. Decía con fastidio y asqueado. Yuji. Hijo de perra. Gritó ya sin poder contener la ira en su interior, y se abalanzó contra Sukuna y le intentó dar un golpe con toda su fuerza en la cara al hechicero. Pero al momento en el que iba a golpearlo, unas cadenas lo atraparon y lo hicieron arrodillarse, lo cual confundido de gran manera a Yuji. Sukuna. Qué lástima, me gustaría pelear y así poder hacerte sufrir por esa humillación. Decía refiriéndose a ese momento en donde había perdido su pelea contra Yuji, si bien se autoeliminó, no quitaba que había sido derrotado de cierto modo. Yuji, ¿qué significa esto? ¿Qué mierda haces tú aquí, infeliz? ¿Qué es este lugar? Gritaba muy molesto y serio. Sukuna. TSK, mocoso. Este es un limbo. Decía tranquilamente dando un bostezo mientras caminaba por el lugar. Yuji. ¿Un limbo? Decía confundido. Sukuna. Aquí es donde se supone que mi alma debería de existir luego de morir, debido a la fusión con Tengen, mi alma está en un vestigio resultando de la fusión de ese espíritu maldito con la cara parchada y Kenjaku. Es un camino hacia la siguiente reencarnación, aquí no existe la violencia. Por lo cual no podemos pelear. Explicaba lentamente el hechicero milenario mientras miraba el gran espacio a su alrededor y el agua que reflejaba todo el espacio. Yuji estaba bastante confundido, no entendió nada. Pero las cadenas lentamente lo soltaron mientras este solo se mantenía sentado en el suelo. Yuji. Pero, eso no explica el por qué estás aquí. Decía serio. Sukuna. Créeme, mocoso, yo también me preguntaba qué hacía aquí en este mundo. Pero después de un tiempo lo conseguí entender. Este mundo y el nuestro se funcionaron por unos instantes, mi corte mundial fue tan poderoso que creé una brecha en la realidad la cual te trajo aquí, en los segundos que pasó desde que la brecha estaba abierta, mis restos de polvo fueron absorbidos pegados a ti. Por lo cual llegué aquí por accidente. Yuji lo miró con sorpresa y incredulidad, de verdad era que, volvía a ver a su mayor enemigo, a uno de los seres que más odiaba. Por accidente. Yuji. Pero, eso significa que, tendré que ver tu maldito rostro el resto de mis días. Decía con molestia creciente. Sukuna. No, no lo creo. Créeme, si eso pasará buscaría las 1001 formas de que eso no pasará, no toleraría verte más de una vez al año. Decía con desprecio hacia Yuji. Sukuna. El que estés aquí es porque tu cuerpo no aguantó la carga de la batalla. Decía sin interés mientras lentamente caminaba por la plataforma. Yuji confundido preguntó. ¿La carga? ¿Eso qué significa? Decía serio. Sukuna. Supongo que te habrás dado cuenta desde que llegaste, tu poder es menos que antes, y eso es porque tus habilidades se han rebajado al llegar aquí. Decía tranquilamente asombrando en gran medida a Yuji. Espera, ¿quieres decir que me volví débil desde que llegué aquí? Pero, ¿por qué? Decía confundido. Sukuna. ¿Crees que quiero saberlo? Decía sin interés. Si tuvieras el poder con el que me enfrentaste, de tan solo 6 o 4 golpes, ya hubieras destruido a esa cosa. Decía mientras lo miraba fijamente. Yuji. Maldición, me he vuelto débil. Decía molesto mientras apretaba los puños con impotencia. Sukuna. Ja, das lástima. Decía con desprecio y burla mientras se reía levemente del chico.
Buji lo ignoró y comenzó a pensar posibles soluciones para ello. Quizás el entrenar más duro podría hacerlo volver a su estado anterior de poder, lo cual hizo que Sukuna lo mirara de reojo. Buji, dime una cosa. Si llegara a sobrepasar mi límite peleando, ¿podría morir? Preguntaba serio a Sukuna, el cual dio una sonrisa burlona. Sukuna, así es, y espero que eso pase pronto. Decía tranquilamente con aires de burla hacia el chico, el cual abrió los ojos levemente. Entonces, moriría si llegaba a excederse demasiado en las peleas. Iba a preguntar otra cosa, pero vio como en el lugar las estrellas comenzaban a perder su brillo y muy lentamente el lugar comenzaba a ponerse más y más oscuro. Sukuna, vaya, llegó la hora. Nos vemos, mocoso, procura no excederte para no tener que volver a vernos. Decía con una sonrisa burlona mientras se daba la vuelta comenzando a irse del lugar. Buji, Sukuna, espera. ¿Cómo rayos me quitó esta restricción? Gritaba tratando de ir tras él para buscar más respuestas. Pero sintió como era absorbido para atrás lentamente sin poder hacer nada, mientras Sukuna se detuvo y lo miró de reojo. Sukuna, ya lo sabrás, mocoso, todavía es poco tiempo para que lo sepas. Solo te aviso que, tengas cuidado con ese sujeto. Odiaría que vuelvas aquí por culpa de él. Aunque, lo más seguro es que mueras. Decía con una sonrisa arrogante y burlona, mientras lentamente el lugar se volvía completamente oscuro y Yuji cerraba los ojos desapareciendo del lugar. En el hospital de la UA, un atendido Olmigeti y Izuku estaban dialogando un poco con Recovery Girl a su lado. La cual se mostraba preocupada y algo angustiada, no del todo por Ayamiti y Izuku, sino que en realidad era por Itadori por su estado tan raro y peculiar, todavía no despertaba. Pero al lugar entraba el detective Tsukauchi, el cual salido a All Might y Recovery Girl con una sonrisa. Tsukauchi, All Might, ha pasado tiempo. Decía saludando a su viejo amigo. Siendo recibido por All Might con amabilidad. Tsukauchi, All Might. Escucha con atención, tenemos algo de lo que hablar. Decía muy serio. Haciendo que All Might lo miraría serio por su tono y palabras. Tsukauchi, tenemos que hablar de lo que es Yuji Itadori. Decía muy serio mientras sorprendía de cierta forma a Izuku y a All Might. En otro lugar, en lo alto de un edificio en la noche de la ciudad, se encontraba un sujeto de cabello oscuro, desordenado y puntiagudo. El cual tenía un abrigo negro con toques blancos, zapatillas blancas deportivas y un pantalón negro a juego con la campera. El cual tenía a su lado una criatura parecía un búho gigante de color naranja o marrón, y parte de su rostro era cubierto por una máscara blanca. Sujeto, ¿dónde estás, Buji? Decía serio y un poco triste de no encontrar al hechicero. Fin de capítulo.